Ok, otra vez, Génesis 26. Estamos estudiando la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Este hijo ya ha crecido, ya se ha casado. De hecho, ya tiene hijos, tiene 2 hijos. ¿Se acuerdan? Tiene a Esaú, su hijo mayor, un hombre que desde muy temprana edad podemos ver que no le interesan mucho las cosas espirituales, que no le interesa mucho la bendición que Dios le había dado al permitirle ser el primogénito de Abraham, y vende su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces estaba tan hambriento después de volver de ir a cazar, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y luego también tiene a Jacob, una persona que, aunque fue el escogido a través del cual el linaje del Mesías iba a venir, de todas maneras también tenía sus propios problemas, ¿verdad? Desde el momento en el que le pusieron el nombre, ¿verdad? Porque Jacob quiere decir tramposo, quiere decir que usa usa artimañas para lograr lo que quiere. Y la semana pasada, en el capítulo 26, vimos los primeros 6 versículos, y vamos a leerlos aquí rápidamente para poder ver en dónde nos quedamos. Génesis capítulo 26 entonces dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Luego nos dice en el versículo 6 que habitó pues Isaac en Gerar. En otras palabras, obedeció la voz de Dios. Dios le dijo que se quedara ahí. Dios le dijo que aun cuando había hambre, creyera o confiara en él, de que él se iba a encargar de él y que se quedara. E Isaac, como hijo obediente, obedeció a Dios. Y lo que vimos la semana pasada fue la bendición que viene al creyente cuando es completamente obediente a la voz de Dios. Aun cuando va en contra de su propia intelecto, a veces en contra de su propia razón, en contra de lo que el mundo pudiera sugerir que haga, el creyente hace lo que Dios dice, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando nosotros obedecemos a Dios como Él quiere que lo obedezcamos, las bendiciones nos alcanzan, las bendiciones descienden sobre nosotros, las bendiciones vienen y llenan nuestra vida. Y no siempre son el tipo de bendiciones que nosotros esperaríamos, pero sí son bendiciones que vienen de Dios, y porque vienen de Dios, vienen y traen satisfacción a nuestra vida. Ahora vamos a ver a Isaac morando en ese lugar en el que se quedó, tratando de obedecer a Dios, tratando de vivir para Dios, pero vamos a ver que se encuentra con algunos problemas, y vamos a ver que como su padre, también él usó la mentira para tratar de salvar su propio pellejo. Comenzamos a leer en el versículo 7 en esta noche de Génesis 26, y dice: los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, le preguntaron a Isaac acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Y es que tuvo miedo de decir: es mi mujer, al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Noten aquí lo que está sucediendo. Hay hambre. El Señor le dice: quédate aquí. Él obedece, se queda. No va a Egipto como su padre fue a Egipto cuando a él le tocó que le sucediera lo mismo cuando había hambre en la tierra en la que él se encontraba. Le hace caso a Dios, obedece a Dios y hace lo que Dios le dice. Pero noten que también él, como su padre, tenía cierto temor de que por la hermosura de su esposa Rebeca, los hombres de ese lugar le fueran a hacer daño. ¿Y qué es lo que hace cuando es enfrentado con ese temor, cuando es enfrentado con esa posibilidad? Lo mismo que hizo su padre: miente para salvar su propio pellejo, miente para asegurarse de que va a estar a salvo. Y saben que yo creo que eso es algo que nosotros a veces, inclusive como cristianos, creemos que tenemos que hacer, porque en realidad a veces no creemos que Dios puede hacer lo que nos dice que puede hacer.
Entonces, para tratar de salvarnos, para tratar de zafarnos del peligro que nos está asediando, de lo que tenemos delante, a veces decimos mentiras. Y si no mentimos abiertamente, cuando menos torcemos la verdad un poco para que las cosas se pongan a nuestro favor. Creyendo que de alguna manera, porque nosotros torcimos las cosas un poco, ¿sí?, vamos a ayudar a Dios a llevar a cabo lo que Él ha prometido. Y tenemos que recordar lo que Pablo nos dice, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él va a ser fiel en terminarla. Nosotros no tenemos por qué ayudarle a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda para llevar a cabo las promesas que Él nos hace. Es más, nos metemos en problemas cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios a que sus promesas se cumplan. A veces las queremos acelerar, a veces queremos que lleguen más pronto, a veces queremos que lleguen en mayor cantidad. A veces queremos que lleguen exactamente como nosotros queremos y tenemos la tendencia a quererle ayudar a Dios. Entonces aquí Isaac hace lo mismo que hizo su padre. Pero quiero advertirles algo. Quiero pedirles que por favor, al ver esto que estamos viendo aquí, no vayan a caer en el mismo error en el que caemos muchos cuando vemos que un hijo comete los mismos errores que el padre. Sí, porque a menudo lo que sucede cuando vemos que un hijo comete los mismos errores del padre, ¿qué es lo primero que pensamos? Hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. La manzana no cae muy lejos del árbol. Si esa era la clase de padre que tuvo, es lógico entonces que él también sea como él. Y podemos aplicarlo a un hijo, podemos aplicarlo a una hija, es intercambiable. Y automáticamente pensamos que porque el padre fue como fue, el hijo también está ahora manifestando las mismas tendencias que el padre. Si el padre era borracho y el hijo empieza a tomar, eres igual que tu padre. Si el padre era enamorado y el hijo empieza a ser, eres igualito que tu padre, qué bárbaro, ¿verdad? Y tratamos de alguna manera culpar al padre por los pecados del hijo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel que los hijos no van a ser condenados por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Tenemos que recordar que todo ser humano llega un momento en el cual llega la edad en la que tiene la capacidad para reconocer la diferencia entre el bien y el mal, tiene la capacidad para discernir entre lo que es santo y en lo que es inmundo, tiene la capacidad para entender lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás, lo que viene de la palabra de Dios y lo que viene del mundo. Y él o ella va a tener que decidir en su momento si va a hacer lo correcto o lo equivocado, o lo erróneo. Tenemos que recordar eso. Ahora, aquí en esta historia que estamos leyendo, aquí no sabemos qué sucedió. Puede ser que sus padres le contaron la historia de lo que su padre había hecho cuando 2 veces negó que Sara era su mujer y dijo que era su hermana por salvarse a sí mismo. Quiero pensar que si Abraham y Sara eran como nosotros en su manera de criar a sus hijos, no solamente le dijeron las cosas que su padre Abraham había hecho que estaban equivocadas, sino que también en un afán porque su hijo no cometiera los mismos errores, le dijeron, mira, pero lo que hizo tu padre no estuvo bien, porque mintió, porque esa mentira manifiesta que no estaba creyendo completamente en Dios. Me gustaría pensar que Abraham y Sara, el propósito de contarle a Isaac los errores que cometieron fue para que Isaac los pudiera evitar. Como padres de familia, a veces queremos esconder los errores que hemos cometido en nuestro pasado, ¿verdad? Les queremos evitar pena a nuestros hijos, les queremos evitar dolor a nuestros hijos. Ahora, yo no digo que vayamos con nuestros hijos y les confesemos todo lo malo que hemos hecho en toda nuestra vida. Si ustedes son como yo, y a lo mejor no lo son, porque yo me considero el principal de todos los pecadores, hay cosas que yo quisiera que mis hijos jamás supieran. Pero conforme van creciendo y conforme están caminando en su viaje, en su peregrinar hacia ser adultos, y cada vez se acerca más y más ese día. Mi hijo va a cumplir 18 años el año que entra, en mayo. Así es que cada vez se acerca más y más ese día.
Y yo sigo igual de joven. Él se está haciendo más viejo, pero yo sigo igual de joven. Hey, gracias, gracias, gracias. Hay alguien ahí que me conoce. Me doy cuenta que tengo que empezar a advertirle acerca de ciertas cosas que no debe hacer, que debe alejarse de ellas, que no debe pensar en ellas. Y le tengo que decir que la razón por la que se las estoy evitando, queriendo evitar, no es por egoísmo, no es porque le quiero evitar un bien, sino porque en mi propia experiencia, cuando yo hice esas cosas, cuando yo experimenté con esas cosas, lo único que esas cosas trajeron a mi vida fueron dolor, fue tristeza, y lastimé a gente que jamás debe haber lastimado, comenzando con mis padres, ¿sí? Entonces, espero que todos nosotros no estemos haciendo hasta lo imposible por esconder nuestro pasado de nuestros hijos. Sin embargo, tenemos que escoger el tiempo ideal y la manera ideal para hablarles de nuestro pasado y decirles, miren, hijos, hijas, yo no quisiera que a ustedes les pasara lo mismo que a mí. Yo no quisiera que ustedes tuvieran que pasar por esto. Mi mamá siempre me decía cuando estaba joven, Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Y ustedes saben que yo hablo mucho de los dichos que me decía mi mamá, que todavía me dice cuando platico con ella. Sí, porque están llenos de sabiduría. Yo les digo a mis hijos, aprendan en cabeza ajena, no tengan que pasar por lo que yo pasé, no tengan que pasar por lo que otros han pasado. Ahora no sabemos qué sucedió, ¿verdad? Quiero pensar que ellos le contaron, pero que también le advirtieron acerca de lo que podía pasar. Y tenemos que recordar también, antes de culpar, antes de señalar con el dedo, que todo hombre es responsable por sus propios actos. Y aun cuando hayamos tenido el peor ejemplo posible en nuestros padres, llega el momento en el que nosotros tenemos que determinar, en el que nosotros tenemos que escoger si vamos a seguir el mismo camino que ellos o no. Y quiero decirles a todos los que de alguna manera o por alguna razón quieren culpar a sus padres de todo lo malo que les sucede y de todas las malas costumbres que tienen y de todas las cosas erróneas y pecaminosas que hacen, que quieren decir que si su padre no hubiera sido así, si su madre no hubiera sido así, si hubiera sido si mi padre hubiera estado más en casa, si mi mamá no hubiera sido tan exigente, etcétera, etcétera, cualquier pretexto que quieran poner, cuando lleguen delante de Dios no va a aceptar ninguna de esas excusas. Dios nos va a juzgar a cada uno por nuestros propios méritos. Y no vamos a poder decir que fue por causa de nuestros padres. Va a juzgarnos por lo que nosotros hicimos con el conocimiento que teníamos. Es que tengamos mucho cuidado. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A ninguno de nosotros nos ha sobrevenido, nunca hemos enfrentado, nunca hemos tenido que pasar por una tentación que no sea humana. O sea, que no sea algo que todo el resto de la humanidad en un momento dado podría tener que pasar por ella. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. En inglés dice que no le sea común a todo hombre. ¿Sí? Pero también nos sigue diciendo que Dios es fiel y que no va a permitir que nosotros seamos sometidos a una prueba más allá de la que podamos resistir, sino que junto con la prueba nos va a dar la salida para que podamos sobrellevarla. Pero no hay tentación que no sea común a todos nosotros, ¿verdad? O sea que no hay ninguna tentación, no hay ninguna prueba que no vayamos a pasar nosotros, y por ende no hay ningún pecado del cual pudiéramos nosotros decir de él, yo nunca haría eso. Ninguno de nosotros puede decir, yo nunca haría eso. Podemos pensarlo, podemos nosotros proponernos en nuestro corazón que hay ciertos límites que jamás vamos a pasar. Podemos nosotros mismos decir, Señor, ayúdame a nunca pasar por eso, a nunca cometer eso, a nunca hacer eso. Pero todos sabemos que todos estamos propensos a hacer hasta el peor de los pecados. Pónganos en el lugar correcto, bajo las circunstancias correctas, en un ambiente en el cual se dé la oportunidad
Y no hay ninguno de nosotros que no pudiéramos cometer el más vil de los pecados. Algo que tenemos que ver aquí, que podemos contrastar con lo que vimos la semana pasada, fue que después de Isaac mostrar su obediencia a Dios, hace algo que va completamente contra lo que acabamos de leer acerca de él. Vean ustedes la obediencia que él mostró, las bendiciones que, como vamos a ver, fueron de él. Pero inmediatamente, en cuanto enfrenta una prueba, podemos ver cómo se voltea y ahora hace algo que pareciera ser va completamente en contra de lo que aprendimos acerca de él la semana pasada. Yo creo que en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy claro acerca de esto. Los que han estado con nosotros los domingos en la mañana estudiando el libro el Evangelio según San Marcos, lo estudiamos hace un par de semanas. Yo creo que el mejor ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es Pedro. ¿Se acuerdan de aquella confesión que hizo cuando el Señor les preguntó a él y a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Después de que ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, etcétera, etcétera. Pedro, muy seguro de sí mismo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, ay Pedro, quiero que sepas que carne y sangre no te revelaron eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y no sé, yo me imagino que Pedro, si era como yo, ha de haber hecho... ¿Se fijaron lo que me dijo? Pero inmediatamente después sale con ese consejo erróneo que le da a Jesús cuando Jesucristo les dice a él y a sus discípulos lo que le iba a suceder cuando fuera a Jerusalén. Y se vuelve y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. ¿Y se acuerdan lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas del cielo, estás pensando en las cosas de la tierra. En un mismo momento, en una misma conversación, Pedro es elevado a las alturas más sublimes de la espiritualidad por la revelación que Dios le había dado, pero luego su lengua carnal le gana y cae hasta lo más profundo. Apártate de mí, Satanás. Lo llama Satanás. Nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su mansedumbre, que tenemos en Él la misma imagen de la mansedumbre, la misma imagen de la humildad. Le dice, apártate de mí, Satanás. Sí. Yo creo, por eso Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque todos llegamos a esos momentos en los que creemos estar tan firmes en Dios. No, ahora sí lo estoy siguiendo 100%. Ahora sí estoy buscando su voluntad. Ahora sí lo estoy sirviendo en todo lo que me ha llamado a servir. Luego de repente viene una prueba. Luego de repente viene un viento contrario. Luego de repente viene el ataque de Satanás. Y a veces no tardamos mucho en echar por el suelo todo lo que nosotros creíamos que estaba tan firme. ¿Por qué? Porque no estaba tan firme. Y Dios lo único que está haciendo por medio de esta prueba es revelarnos a nosotros que no estamos tan firmes como creemos estar. Entonces, antes de culpar a Abraham, porque fue un mal padre, porque dio un mal ejemplo, porque gracias a su error, su hijo también cometió un error. Mirémonos nosotros mismos. ¿Sí? Miremos nosotros mismos. El Señor Jesucristo nos dice que si vamos a tratar de quitarle la paja al ojo de nuestro hermano, primero tenemos que hacer ¿qué? Quitarnos la viga que está en la nuestra. Y entonces tenemos que tener ese cuidado, tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios y no llegar a conclusiones, no ser el juez, el jurado y el verdugo
de nuestro hermano que ha caído, de nuestro hermano que ha cometido un error y pensar que de alguna manera Dios lo ve de la misma manera que nosotros, porque Él no lo ve de la misma manera que nosotros. En el versículo 8 de Génesis 26 sigue diciendo: después de que él estuvo ahí muchos días, sucedió que Abimelec, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Y entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ¿así que en realidad ella es tu mujer? ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac respondió: es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y nos habrías hecho pecar. Noten el reclamo de Abimelec aquí. No se nos ha dicho en ningún momento que este hombre Abimelec conoce a Dios personalmente en la forma en la que Isaac lo conocía. No se nos ha dicho que honre a Dios en la forma en la que Isaac estaba llamado a honrarle. No se nos ha dicho aquí que él quiera o esté sometido a Dios en la misma manera que Isaac debía estar sometido. Pero sin embargo tiene ese conocimiento de que si alguien hubiera dormido o se hubiera acostado, tenido relaciones con Rebeca, hubiera cometido un pecado. Sí, curioso, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que tiene mucho mejor conocimiento y mucha más habilidad para hacer lo correcto que muchos cristianos que estamos en la iglesia. Hay mucha gente que no tiene ninguna relación con Cristo. Hay mucha gente que por no ser creyente no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Sin embargo, tiene un sentido de moralidad a veces mucho más alto que mucha gente que está sentada en las bancas de la iglesia semana tras semana, tras semana, tras semana. Y eso está mal. Esto está mal. Nosotros debemos ser la muestra de lo que es la santidad de Dios. Nosotros debemos de manifestar la pureza de Dios en todo aspecto de nuestra vida. ¿Cómo es entonces que un incrédulo, alguien que no conoce a Dios, puede corregirlo? Espero que nunca se lo hayan dicho, pero ¿alguna vez ha escuchado a alguien que no es cristiano de hablar de otra persona y decir: ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que siempre está hablando de la Biblia? ¿Y eso que siempre está invitando a gente a que vaya a la iglesia con él o con ella? Y cuando el mundo puede ver ese tipo de cosas en nosotros, el mundo no lo va a ver que sucede porque nosotros como ellos somos débiles y pecaminosos y Dios todavía está obrando en nuestra vida. El mundo simplemente lo va a ver como que si ese es una muestra de un cristiano, entonces yo prefiero ser del mundo porque en el mundo veo más moralidad que en esta persona que dice ser cristiano. Entonces aquí Isaac estaba cometiendo un grave error delante de este hombre pagano y este hombre pagano va y le dice: ¿por qué has hecho esto? Nos habrías hecho pecar. Si yo no te hubiera visto que estabas acariciando a tu mujer y no hubiera visto que en realidad es tu esposo y no tu hermano, hubieras hecho pecar a uno de nosotros. Y noten que aunque uno de ellos hubiera pecado, él se cuenta entre todos porque él también quizás ya la había visto, quizás ya había sentido ese deseo en su corazón, quizás ya, como dice nuestro Señor Jesucristo, la vio para desearla y con eso ya era suficiente para considerarlo adulterio. Pero él sintió que algo estaba mal. Abran sus Biblias a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a leer un pasaje aquí que Pablo escribe en Romanos a los judíos. Que los judíos confiaban mucho en el hecho de que eran el pueblo escogido de Dios y confiaban mucho en que ellos conocían la ley y tenían la ley de Dios en sus corazones y hacían alarde de que porque ellos tenían la ley de Dios en sus corazones, ellos estaban más cerca de Dios que el resto del mundo. Pero vamos a leer comenzando en el versículo 12 de Romanos 2. Y yo estoy leyendo de nuevo la versión Reina Valera contemporánea. Y mi Biblia dice así: ahora bien, tú te llamas judío. Pudiéramos ponerle ahí cristiano. Pudiéramos ponerle ahí miembro de Calvary Chapel San Diego. Dice: confías en la ley y te enorgulleces de Dios.
Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres el guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Versículo 20 dice, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que sientes orgullo de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece la ley, obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es señal externa solamente. Vamos a detenernos ahí un poquito. ¿Saben qué? Noten lo que dice ahí. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es señal externa solamente. ¿Saben qué? El venir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, el cantarle a Dios no nos hace cristianos. En algún lugar leí que el creer que venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantarle a Dios nos hace cristianos. Entonces, si vamos y nos sentamos en un garage, tarde o temprano nos vamos a convertir en carros. Es como creer eso. O como creer que si vamos a la tienda de donas de la esquina y comemos suficientes donas, nos vamos a convertir en policías. Es una necedad, ¿verdad? Pensar eso. Y cristiano no es el que viene a la iglesia y se sienta en la banca, en el mismo lugar siempre y ya conoce todos los cantos y levanta. No, cristiano es el que es cristiano por dentro. ¿Sí? El estar circuncidado no es una señal externa solamente, dice Pablo ahí. Noten el versículo 29. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado. Noten, no por los hombres, sino por Dios. ¿Saben qué? Cuando estamos aquí en la iglesia y levantamos las manos y cantamos y todo eso, ninguno de nosotros podemos ver el corazón de los demás. Ustedes no pueden ver mi corazón, ustedes no saben cuál es si estoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. Ustedes me ven levantar las manos y me oyen cantar y hacer todo lo que hago, pero ustedes no conocen mi corazón. Pero Dios sí conoce mi corazón. Dios sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando lo hacemos nada más, como decimos en inglés, for show, Dios sabe. A Él no lo vamos a engañar. Podemos engañarnos nosotros unos a los otros y podemos decir, wow, mira nomás qué piadoso, mira nomás qué santo, mira nomás qué ejemplo. Sí, pero si por dentro no está sucediendo eso, entonces estamos haciéndolo en balde. Estamos haciéndolo, como dice mi mamá, con un ojo al gato y el otro al garabato para ver quién me está viendo, ¿verdad? Ay, el pastor está volteando para acá. Estamos haciendo mal. No nos debe importar quién esté. Yo le digo a mis hijos, cuando están en la escuela, les digo, ¿saben cómo pueden ustedes evitarse meterse en cualquier problema en el salón de clases? Y me dicen, ¿cómo? Siéntense a mero enfrente. Siéntense a mero enfrente. Porque no van a estar viendo quién entró, quién salió, cómo viene vestido, qué está haciendo aquel enfrente, si se está portando mal, si no, si le avienta una bola de esas de saliva o no, si el maestro está aquí o acá. No, estás ahí enfrente y no te importa lo que está pasando atrás.
¿Saben que cuando vengan a la iglesia, siéntense a mero enfrente y levanten sus manos y canten y oren como si no hubiera nadie más aquí más que ustedes y Dios? Porque cuando se llega al punto en el cual nadie ni nada más importa, excepto mi comunión con Dios, excepto mi compañerismo con Dios, a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la oración, he llegado a ese punto en el cual mi corazón solo puede ser saciado por su presencia. Y lo que los demás hagan es entre ellos y Dios. Quisiera voltear para atrás y verlos a todos con las manos alzadas y ver a todos cantando, bien o mal, con buena voz o mala voz. Que se apagaran los micrófonos y que toda la iglesia del Señor Jesucristo estuviera alabando su nombre de todo corazón. Pónganse truchas porque un día lo vamos a hacer. Me acaba de ocurrir. Sí, eso es lo que importa. Sí, no es el que es exterior, no es el que es externo, sino el que es el cristiano en su interior, en el que las cosas que hace, las hace en el corazón. Sí, no para que la gente lo esté viendo. Ese es el cristiano. Y ese es el cristiano en el cual Dios se deleita y el cual es aprobado por Dios. Yo no estoy aquí para calificarlos, y esta no es una calificación, simplemente les estoy diciendo de qué se va a tratar la prueba la próxima vez que estén en la iglesia, para que tengan el conocimiento para poder pasarla, no por el bien del pastor, sino porque su relación con Dios es lo que les acabo de mencionar. El versículo 11 de Génesis 26 dice: entonces Abimelec ordenó a todo su pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Noten, Abimelec le dijo a todo su pueblo: no vayan a tocar a este hombre, no vayan a tocar a esta mujer, porque el que lo haga, yo mismo lo voy a sentenciar a muerte. Es hombre muerto. Y noten que Isaac sembró, Isaac trabajó, Isaac hizo lo que Dios le había dicho que hiciera en esa tierra y fue bendecido. Ahora, no quiero que vayan a pensar que Dios lo bendijo o que Dios no se enojó con Isaac porque mintió. No quiero que vayan a pensar que Dios lo bendijo y que como a Él lo bendijo, nosotros podemos vivir en pecado y Dios nos va a bendecir de todas maneras, porque no es así. Tarde o temprano la disciplina de Dios va a venir a nuestras vidas y vamos a ser humillados, a veces públicamente, y vamos a ser llamados a cuentas, y Dios va a exponer nuestro pecado. ¿Sí? Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Pero cuando llega el momento en el que no entendemos, en el que no escuchamos, ¿saben qué? Dios saca nuestro pecado a la luz y entonces vamos a tener que ser disciplinados delante de todos. Y créanme, ninguno de nosotros queremos eso. Ninguno de nosotros queremos eso. Por eso la palabra nos dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Si estamos pecando, vamos a Él en secreto. Él no quiere exponer nuestro pecado. Él no quiere que nosotros seamos puestos en evidencia delante de todo el mundo, delante de toda la iglesia. Él quiere que vayamos a Él y nos confesemos delante de Él y le digamos a Él que reconocemos que estamos pecando y que nos volvamos de ese pecado. ¿Y saben qué? Dios no nos va a exponer. Porque el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Pero el amor no solapa el pecado. ¿Sí? Entonces, si estamos pecando, vamos con Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. En Isaías 1:18. Si sus pecados fueran como la grana, van a ser hechos como la nieve. Pero tenemos que ir y ponernos a cuentas con Él.
Dejar de pensar que nuestro pecado no nos va a alcanzar, porque Él quiere perdonarnos. ¿Sí? Primera de Juan, ¿qué nos dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. El salmista escribe en el Salmo 103, versículos 1 al 5. Dice, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Noten el versículo 3. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Noten, el Señor perdona todas tus maldades. No importa qué tan grandes sean. No importa qué tan profundo el pecado. No importa qué tan grande la maldad. Dios está dispuesto a perdonarlo todo si tan solo vamos a Él y nos confesamos. Si tan solo vamos a Él y nos confesamos. Si no somos tercos como la mula, como el caballo. Se nos tiene que poner el freno y el cabestro para poder el dueño acercarlos a sí mismo. Dios no quiere hacer eso. Dios quiere perdonarnos. Noten el versículo 14 de Génesis 26. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar y ahí se quedó a vivir. Y volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerles los nombres que su padre le habían dado. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron ahí un manantial de agua. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían, esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían contendido con él. Y abrieron otro pozo, dice el versículo 21, y también riñeron por él y le puso por nombre Sitna. Y luego Isaac se apartó de ahí y abrió un pozo y ya no riñeron por él, así que le puso por nombre Rehobot. Pues dijo, ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. De ahí Isaac se fue a Berseba. Y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, y por causa de Abraham, mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó ahí un altar e invocó el nombre del Señor, y luego plantó ahí mismo su tienda, y sus siervos abrieron un pozo. Noten todas las bendiciones que Dios le dio a Isaac. Aún cuando había cometido el error que cometió, aún cuando había mentido. ¿Saben que Dios nos bendice a pesar de nosotros mismos? ¿Sí? Dios nos bendice a pesar de que nosotros hacemos cosas que deberían hacerle no querernos bendecir. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su promesa. Porque su amor es para siempre. Su fidelidad no cambia. Él no puede negarse a sí mismo, aun cuando a nosotros nos falte la fe, Él sigue siendo fiel, porque esa es su naturaleza, la fidelidad. Él no nos va a fallar. Pero cuidémonos, porque de nuevo les recuerdo, llega el momento en el que su paciencia llega a su límite y con tal de no castigarnos con el resto del mundo, nos disciplina para que nos volvamos al camino en el que debemos estar. Ahora noten lo que hace aquí. Edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Y luego plantó ahí su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Noten, edificó un altar. De nuevo, una señal para que cada vez que la viera le recordara las bondades que había recibido de Dios.
Un lugar en el cual cada vez que recibía una bendición podía ir y podía alabar, podía adorar a Dios, podía ir a presentar sus ofrendas. Y algo que le recordaba siempre la fidelidad de Dios hacia él, aun cuando él había fallado. Y también para que cuando tuviera hijos o cuando sus hijos le preguntaran qué significaba ese altar, él pudiera tomar la oportunidad para hablarles de las bendiciones de Dios. Y yo creo que todos nosotros como padres cristianos debemos de construir esos altares. Todos nosotros como padres cristianos debemos buscar la manera de recordar a nuestros hijos y de recordarnos nosotros mismos las bondades que Dios ha tenido con nosotros. Todos debemos de alguna manera marcarlos, ¿sí? Para que cuando nuestros hijos pregunten qué significa lo que tenemos ahí, qué significa ese libro, qué significa, nosotros podamos decir, pues mira, déjame decirte. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió cuando los hijos de Israel pasaron a la tierra prometida. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué que los hijos de Israel debían hacer. En Josué capítulo 4, los versículos 1 al 7, leemos lo siguiente. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échesela al hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan esas piedras, ellos les responderán: cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Yo creo que sería una buena costumbre de nosotros, de nuevo, como padres cristianos, tomar las ocasiones en las que Dios claramente nos ha bendecido, guiado, cuidado, etcétera, y marcarlas de alguna manera. Tener algo que nos recuerde de ellas, guardar un diario en donde escribimos todas las bendiciones de las cuales Dios nos ha hecho objeto. Ahorita estamos celebrando la Navidad, ¿verdad? Quizás este año Dios se mostró de alguna manera a ustedes fiel y los bendijo y suplió todas sus necesidades. Quizás un adorno que signifique eso, y cada vez que lo pongan en el arbolito y sus hijos pregunten por qué ese adorno, pues mira, es que porque en el año 2014 pasamos por esta crisis, pero Dios nos ayudó. Yo tengo una piedra en uno de mis libreros que está marcado febrero del 2011, retiro de líderes en Borrego Springs, porque ese fue uno de los retiros en donde Dios nos dio la visión para la iglesia, cuando estuvimos buscando su rostro, cuando estuvimos pasando horas orando y ayunando, tratando de recibir la dirección de Dios en cuanto a la iglesia, y ahí la tengo en mi librero. Y cuando me preguntan, ¿y esa piedra qué? Pues mira, esta es la razón por la que la tengo guardada. Y debemos de hacer eso. ¿Sí? Quizás sea una piedra, literalmente hablando. Pero tenemos que tener algo que cuando nuestros hijos nos pregunten qué significa eso que tenemos ahí, para nosotros podamos hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Saben que una de esas piedras para mi esposa y para mí es mi hijo mismo? Porque nunca se me va a olvidar que cuando mi esposa estaba embarazada de él, fue cuando le detectaron cáncer por la primera vez, y cómo el doctor le sugirió que lo abortara para tratarse el cáncer primero y luego tratar de tener hijos. Y ella decidió que no iba a hacer eso. Y mira nomás la piedrota que tengo ahora. Y cada vez que lo veo me acuerdo de la fidelidad de Dios. Porque nació bien, nació saludable, sano. Me recuerda la fidelidad de Dios. Yo creo que eso deberíamos hacer nosotros también. Ser una costumbre en nuestra casa. El versículo 26 dice: Abimelech fue desde Gerar a visitarlo. Lo acompañaban su amigo Ayusat y Ficol. El
capitán de su equipo de fútbol, no, el capitán de su ejército. Y le dijo a Isaac: ¿por qué vienen a mí si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos respondieron: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo. Noten, nos hemos dado cuenta que Dios está contigo. Déjenme preguntarles, ¿sus vecinos se han dado cuenta de que Dios está con ustedes? ¿Saben de las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Saben de la manera en la que Él se ha movido en sus vidas, en las vidas de sus hijos, en las vidas de su familia? ¿Sabe de todas las cosas que Él los ha salvado, de los atoraderos que Él los ha sacado? ¿Pueden ver sus vecinos al ver hacia su casa que Dios está con ustedes? Porque ese es el testimonio más grande que tenemos. Nuestra manera de vivir. Y no va a ser perfecta. De vez en cuando van a oír uno que otro grito, especialmente si viven a un lado de mi casa. Es que por favor, si se van a cambiar, van a querer ser mis vecinos, díganme para cambiarme de casa antes de que lleguen ustedes. Pero debe el mundo saber que Dios está con nosotros, debe poder ver que Dios está con nosotros. Así como Nicodemo reconoció que Jesús venía de Dios por todas las cosas que Él estaba haciendo, así también el mundo debe saber que Dios está con nosotros y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el nombre de Dios, porque las cosas que hacemos, la manera en la que vivimos, no se puede llevar a cabo excepto si Dios está con nosotros y nos está guiando y nos está dirigiendo y nosotros estamos siendo obedientes a su voz. El versículo 29 de Génesis 26 dice: de que no nos hagas ningún daño. O sea, quieren hacer un pacto con Él para que no le hagan ningún daño, así como nosotros no te hemos tocado. Nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz, y ahora tú eres bendecido por el Señor. Proverbios 16:7 dice: si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. ¿Y saben qué? Si no hacen la paz, cuando menos no se van a meter con nosotros. Pero nuestro camino tiene que ser aprobado por Dios. Y nuestra vida tiene que ser un testimonio de la presencia de Dios en ella. En el versículo 30 de Génesis 26 dice: entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron, y al día siguiente se levantaron de madrugada y el uno al otro se hicieron juramentos, y luego Isaac los despidió y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día los criados de Isaac fueron a darle buenas noticias acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba. De ahí que el nombre de aquella ciudad sea Beerseba hasta este día. Esaú tenía 40 años. Ahora cambiamos aquí de Isaac a Esaú y nos da una pequeña cápsula acerca de Esaú. Y noten lo que nos dice de él. Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujeres a Judit, la hija de Berí, el hitita, y a Basemat, la hija de Elón, el hitita, las cuales, noten aquí, fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca. Vean, Esaú era ese mismo hombre necio. Ese hombre que no le importaban las cosas de Dios, no le importaba las cosas espirituales, no le importaba hacer sufrir a su padre y a su madre. Se casó con 2 mujeres paganas y luego con 2. Hubiera sido una nada más, pero con 2. Incrédulas que no conocían a Dios, que no respetaban a Dios, que no servían a Dios. Y le importó muy poco el daño emocional que estaba haciendo a sus padres. Porque esa era la clase de hombre que era Esaú. Era un hombre necio. Sí, era un hombre que no pensaba más allá de lo que tenía enfrente y de lo que quería ahorita. De nuevo, por eso vendió su primogenitura. Pero también aquí debemos preguntarnos, pero Isaac y Rebeca no tratarían de corregirlo o algo. Sí, porque aun cuando nuestros hijos traen su propia naturaleza y son su propia persona y un día van a tener que decidir lo que ellos van a hacer, cuando Dios nos los da para que nosotros los instruyamos y para que nosotros los dirijamos y para que nosotros los disciplinemos
para que les enseñemos el buen camino. Y cuando son grandes van a hacer lo que tengan que hacer, pero mientras los tenemos en nuestro poder, mientras los tenemos en nuestra casa, debemos hacer todo lo posible por enseñarles el camino correcto y a veces hasta forzarlos para que vayan por el camino correcto. Lean conmigo lo que dice Proverbios capítulo 17 y el versículo 21. Dice, ser padre de un necio es motivo de tristeza. Ser padre de un necio no es motivo de alegría. Y fija, doblemente. Yo no sé si ustedes tienen un hijo necio, pero ustedes saben cuando nuestros hijos se portan de una manera necia, no es muy agradable, ¿no es cierto? Ahí estamos como dice mi mamá, con el Jesús en la boca, ahí estamos todos preocupados, no sabemos qué están haciendo. Están portando neciamente, ¿cómo es posible? Si siempre les he enseñado el camino correcto, Señor, por favor, cuídalos, guárdalos, manténlos en tus caminos, Señor, que se acuerden de todas las cosas que les hemos dicho, que no se acuerden de todos los malos ejemplos que les hemos dado. Y es tristeza, es motivo de tristeza ser padre de un necio. Ser padre de un necio no es motivo de alegría. El versículo 25 también de Proverbios 17 dice, el hijo necio pone triste a su padre y le amarga la vida a su madre. El hijo necio pone triste a su padre y le amarga la vida a su madre. Y saben que a veces no lo hacen con esa intención, a veces es simplemente su juventud, a veces es simplemente ese carácter aventurero que tienen, pero eso es lo que causan. Los que tenemos hijos sabemos que eso es lo que causan. Y tienen que saber, sí, que eso es lo que está causando. Y tienen que ser corregidos. Proverbios 22:15 dice, la necedad va ligada al corazón del joven. ¿Qué dice ahí? Pero la vara disciplinaria le quita lo necio. Ahora yo sé que esto es algo controversial. Hay mucha gente que ya no cree en el castigo corporal. Y lo entiendo y sé. Ha habido muchos abusos, ha habido mucha gente que se pasa de veras y golpea y lastima a sus hijos. Pero cuando hacemos las cosas bíblicamente, entonces podemos esperar resultados que sean buenos y no malos. Si la necedad entonces va ligada al corazón del joven, crecemos necios, ¿no es cierto? Acuérdense de su adolescencia, acuérdense de cuando tenían 13, 14, 15, 16 años. Y sus papás a esa edad eran las personas más ignorantes del mundo. Y ahora que han crecido y tienen sus propios hijos, ahora se dan cuenta de lo sabio que eran sus padres. Ahora se dan cuenta de cuánta sabiduría había en esas cabezas y en esos corazones. ¿Sí? Pero también debemos de disciplinar. Y debemos de disciplinar porque esa necedad viene ya de nacimiento, viene ya con la naturaleza pecaminosa. Proverbios 23, los versículos 13 y 14 dice, no dejes de corregir al joven. Luego noten lo que dice, que no va a morirse si lo castigas con la vara. ¿Verdad? Aunque parezca que se están muriendo, ¿verdad? Ay, me duele, me lastimaste. Ya, no más. Parece que se están muriendo. La palabra de Dios nos dice, no va a morirse si lo castigas con la vara. Pero noten lo que dice el versículo 14. Al contrario, castígalo con la vara y lo librarás de caer en el sepulcro. ¿Se fijan el contraste que está haciendo ahí la palabra? Si le das con la vara, claro, como debe ser, esa parte de atrás que está así medio alcolchonada, para eso la creó Dios, para la vara. Ok, no los va a agarrar hasta, como decimos, ¿verdad? Hasta por abajo de los dientes y por donde sea. No, ahí en esa parte acolchonadita, ahí es donde le va a dar. ¿Sí? Pero noten, si no se va a morir si lo castigas con la vara. Al contrario, si lo castigas con la vara, lo vas a librar de caer en el sepulcro. Me gustó Proverbios 13:24. El que retiene el castigo, aborrece a su hijo. El que lo deja hacer lo que quiera y al cabo está chiquito, al cabo está joven, con el tiempo se le va a quitar, después va a agarrar la onda, déjalo que se divierta, déjala que haga. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama
a tiempo lo corrige. La corrección, la disciplina es una señal de amor también. De nuevo, como dije, no queremos que pasen por lo mismo que nosotros pasamos, no queremos que cometan los mismos errores que nosotros cometimos, no queremos que sufran lo mismo que nosotros sufrimos, a veces por nuestra propia imprudencia, por nuestras propias necedades. Y como padres tenemos que disciplinarlos. ¿Y saben qué? Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿no es cierto? Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Lean conmigo en Hebreos capítulo 12, los versículos 1 al 11. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, los testigos de los que está hablando aquí, está hablando de las personas que mencionó en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, como lo hizo Él. El versículo 5 dice, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, donde les dice, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando, noten, ¿qué dice ahí? Te reprenda. Las personas a las que se les escribió el libro de Hebreos eran hebreos. Y muchos de ellos por el sufrimiento que estaban pasando querían devolverse al judaísmo. Querían dejar el camino de Cristo y volverse al judaísmo. Y lo que Dios estaba haciendo al permitir que esa persecución viniera era que en realidad lo que estaba haciendo, como dice Pedro, estaba probando su fe. Y entonces Dios estaba mirando lo que estaba sucediendo a ellos como disciplina, pero no disciplina de castigo, sino disciplina que los iba a llevar a poder soportar lo que tuvieran que soportar por permanecer caminando en el camino que Cristo había trazado. Entonces no se desanimen cuando Él te reprenda. Noten lo que dice el versículo 6, porque el Señor disciplina ¿a quién? Al que ama. Y luego noten lo que dice, y azota a todo el que recibe como hijo. Cuando habla ahí de azotar, eso es lo que quiere decir, azota, como con un látigo, ¿sí? Y si alguno de ustedes alguna vez ha sido disciplinado por Dios, y créame, yo he sido disciplinado por Dios, los azotes de Dios duelen mucho más que cualquier cintarazo que mi padre me haya puesto en toda mi vida. Duelen, arden, pero lo hace porque me ama, lo hace porque soy su hijo. Versículo 7 dice, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Sí, hay hijos a quienes sus padres no disciplinan. Son los chamacos que andan corriendo por las Walmarts ahorita cuando sus papás andan de compras. No es cierto, no es cierto. Pero sí hay hijos a los que sus padres no disciplinan. Y ahorita son adolescentes de 40 años. ¿Ok? Y hasta de más años todavía. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Versículo 8. Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. La Reina Valera 60 dice bastardos, que es una palabra muy, muy fuerte. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos, noten, de su santidad. Versículo 11 dice, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros, fruto apacible de justicia. Y esa también debe ser la meta que nosotros debemos tener como padres, producir ese fruto apacible de justicia en nuestros hijos. Para que no crezcan y sean como Esaú. Para que no crezcan y se vuelvan en contra del Señor.
para que no crezcan y cambien por un plato de lentejas la bendición de haber tenido un padre y una madre cristiana que los ha estado tratando de guiar por el buen camino. Para que se les instruya bien en su camino y cuando sean viejos no se aparten de él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, eso es lo que nosotros debemos querer hacer en nuestros hijos y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en nuestras vidas para que nuestra vida sea un testimonio de su presencia en ella. Para que el mundo nos vea y diga, podemos ver que Dios está contigo. Podemos ver que el Señor está contigo. Y así vamos a atraer a mucha gente a Cristo, que con nuestras palabras a veces no podemos atraer. Leí alguna ocasión una playera que decía, predica el Evangelio. Y si te es necesario, usa palabras. En otras palabras, predícalo con tu vida. Que no sea de labios nada más. Vívelo. No lo hables. Lo predicamos más bien de lo que lo vivimos, ¿no es cierto? Tenemos los versículos memorizados. Nadie nos va a venir a enseñar nada acerca de la Biblia. Yo soy salvo y a mí nadie me va a decir nada que me vaya a convencer de lo contrario. Ok, entonces, que tu vida lo manifieste. Que tu manera de criar a tus hijos lo manifieste. Que tu manera de amar a tu cónyuge lo manifieste. Que tu manera de perdonar a los que te ofenden lo manifieste. La manera de amar al perdido lo manifieste. Que tu vida lo manifieste. Amén.